Hola amigos y bienvenidos a este segmento de Apologética con Marta. En los últimos dos segmentos comenzamos una serie sobre sectas y hoy vamos a estudiar otro aspecto que a veces no tomamos en consideración cuando hablamos de sectas. Ese aspecto es la relación que existe entre el ocultismo y las sectas. Es fácil reconocer el ocultismo practicado por grupos que abiertamente dicen adorar a Satanás, pero existen sectas que, aunque no declaran adorar o servir a Satanás, sin darse cuenta llevan a cabo la labor de Satanás. Hoy podemos conocer de muchas sectas que han caído en la práctica del ocultismo y a veces sus seguidores no se dan cuenta que están llevando a cabo prácticas ocultas. Por lo tanto, hoy vamos a obtener una nueva perspectiva del ocultismo y su relación con el cristianismo. Hay varios tipos de prácticas en el ocultismo. Aunque todos tienen la misma base, son diferentes en su práctica. El ocultismo extremo es el practicado por la religión del satanismo. La religión del satanismo fue establecida por Anton Szandor LaVey en el año 1966. Pero hay otra organización satánica que ha evolucionado de lo que enseñó LaVey y ha formado su propia organización satánica. Esa organización se llama el Templo Satánico. El Templo Satánico es la organización responsable de distribuir libros satánicos a niños en las escuelas en Florida, en California, en Colorado y también en otros estados. El próximo tipo de ocultismo es el ocultismo moderado. Y en este segmento podemos encontrar a los practicantes de brujería, de paganismo y de Wicca. El próximo tipo de ocultismo lo encontramos en la nueva era. Oprah Winfrey es una de las promotoras más famosas del ocultismo de la nueva era, con la promoción de libros como El Curso en Milagros, El Secreto y Una Nueva Tierra. Y para sorpresa de muchos, también vamos a estudiar el otro tipo de ocultismo popular que se encuentra en el movimiento Palabra de Fe. Muchas personas no se dan cuenta de cómo el ocultismo es expresado dentro de este movimiento. Algunos de sus representantes son predicadores famosos como Kenneth Hagin, Benny Hinn, Joyce Meyer, Kenneth Copeland, Creflo Dollar y también Norman Vincent Peale. Más adelante, en los próximos segmentos, vamos a ver cómo el ocultismo ha penetrado en sus enseñanzas y qué tienen en común el satanismo, la brujería, la nueva era y el movimiento Palabra de Fe. La Biblia tiene mucho que decir referente al ocultismo. Vez tras vez, Dios nos advierte que usemos discernimiento y sabiduría para detectar todo aquello que se disfraza de la verdad y que en realidad nos aparta de Dios. En el caso del satanismo y la brujería, es fácil de detectar a algo como oculto, pero el ocultismo en la nueva era y en el movimiento Palabra de Fe requiere más discernimiento. En la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versos 21 al 22, el apóstol Pablo escribió: sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Aquí Pablo les está exhortando que pongan a prueba todas las cosas. La iglesia estaba siendo invadida con toda clase de ideología y la única manera que la iglesia se mantendría en la verdad era poniendo a prueba todas las cosas, usando la palabra de Dios como el estándar de la verdad, de lo bueno y de lo que es perfecto. La iglesia había sido llamada a abstenerse de todo lo malo y de toda falsa ideología. No importa cuán inocente aparente ser lo malo o la ideología. Satanás es capaz de aparecer como un ser benevolente y santo. Pablo le hizo una advertencia similar a la iglesia de Corinto. En 2 de Corintios 11, en los versos 13 al 15, Pablo escribió:
Tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso no es de sorprenderse que sus seguidores se disfracen de servidores de la justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Y si vamos al libro de Hechos, en el capítulo 16, versos 16 al 18, nos vamos a encontrar con la historia de una joven endemoniada y cómo Pablo manejó la situación. Vamos a Hechos 16, del 16 al 18, para capturar la historia. Y dice, una vez cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin, Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. ¿Qué ustedes notan aquí? Podemos ver que ese demonio de espíritu de adivinación estaba diciendo la verdad, ¿correcto? El espíritu estaba diciendo que Pablo y los que estaban con él eran siervos del Dios Altísimo y que anunciaban el camino de salvación. Eso era cierto. Sin embargo, Pablo no permitió que ese mismo espíritu que decía una verdad entre tantas mentiras causara confusión en su ministerio. Pablo se negó a recibir el respaldo de la joven, ya que ese respaldo o esa promoción se originaba de un espíritu demoníaco y no del Espíritu Santo de Dios. El recibir el respaldo del enemigo de Dios hacia el ministerio de un cristiano causa confusión en todas aquellas personas que no conocen del cristianismo y que miran desde la distancia para aprender en qué se basa ser cristiano. Por lo que no debemos invitar ningún tipo de promoción que se origine en personas o en grupos que practican una falsa doctrina y mucho menos practicantes del ocultismo. El ocultismo está relacionado con muchas prácticas diferentes. El ocultismo radica en el satanismo, en la brujería, en el paganismo, en el chamanismo, en la hechicería, en el espiritismo, en el misticismo, en la magia, en las creencias esotéricas, en el zen, en el hinduismo, en la filosofía oriental y en el taoísmo. Ahora, ¿qué es el ocultismo? El ocultismo se define como un conjunto y unas prácticas rituales con las que se pretende penetrar y dominar las fuerzas de la naturaleza. Pero esta definición del diccionario no es suficiente, porque el ocultismo también trata de dominar las fuerzas que existen más allá de la naturaleza. Todas estas prácticas del ocultismo que les mencioné tienen como fundamento dos doctrinas básicas. La primera doctrina que vamos a notar es que todas estas prácticas del ocultismo promueven la creencia de que existe una fuerza escondida o una energía a la cual la persona tiene acceso. Y esa persona puede usar esa energía o fuerza para traer sanidad o causar daño. Diferentes grupos tienen diferentes ideas de qué es exactamente esa fuerza y de cómo se puede capturar esa fuerza. Pero la creencia básica es la misma, de que la fuerza existe. Todos los grupos practicantes del ocultismo creen en esa fuerza. La segunda doctrina básica tiene un historial largo. De hecho, fue la primera mentira que se originó en el jardín del Edén. La segunda doctrina es el creer que los seres humanos son realmente dioses o son algún tipo de deidad. Van a notar que todo grupo dentro del ocultismo promueve la idea que una persona tiene que descubrir su propia deidad o tiene que obtener un tipo de iluminación para llegar a ser deidad. O sea, la mente final de todo ocultismo es
la de uno llegar a ser su propio Dios. Como mencioné antes, la primera doctrina básica es la existencia de la fuerza que necesita ser capturada o conquistada, y esa fuerza tiene diferentes nombres, dependiendo del grupo. Las personas dentro del paganismo, de Wicca o de la brujería ven a esa fuerza como la manera de conectarse con la madre tierra o con la madre naturaleza. En los círculos de filosofía oriental la llaman la fuerza de la vida, pero dentro del hinduismo la llaman prana y en las artes marciales la llaman ki o chi. En el satanismo de la Ley la llaman energía adrenal o emocionalmente inducida. En la psicología popular llaman a la fuerza el cerebro correcto y en la nueva era la llaman fuerza universal. Y en la serie de películas Star Wars o La Guerra de las Galaxias en español, la llaman la fuerza. De hecho, George Lucas, quien fue el productor de La Guerra de las Galaxias, indicó que la fuerza requiere fe para que pueda funcionar. Sus películas se basan en el poder de los personajes en usar la mente para capturar la fuerza en el universo y controlar la naturaleza mentalmente. Esto es un ejemplo de la primera doctrina del ocultismo. George Lucas indicó en una entrevista que cuando él hizo La Guerra de las Galaxias, él conscientemente se dispuso a recrear mitos y temas clásicos mitológicos y quería usar esos temas para tratar con asuntos que existen en el día de hoy. Eso es lo que usar la fuerza es. Es una fe ciega en que existen misterios y poderes mayores que nosotros y tienes que confiar en tus sentimientos para tener acceso a esas cosas. ¿Qué han notado de esta ideología de George Lucas? Es bien popular hoy día. Básicamente, él promueve la ideología de abandonar el razonamiento y de confiar o tener fe en tus sentimientos. La cultura de hoy ha llegado al punto en que las mismas universidades han venido a ser centros de cuidado de sentimientos en vez de ser instituciones que incrementan la capacidad de razonamiento crítico en el estudiante. La ironía más grande es que estos estudiantes que basan sus vidas en sus sentimientos son incapaces de entrar en debates con razonamiento crítico y necesitan ser tratados como bebés en donde se les tiene que asignar una cuna en la universidad, que en ese caso las cunas son las áreas seguras en donde ellos pueden estar protegidos de lo que dicen otras personas o de las ideas de las otras personas. Toma el caso de St. Louis University, mi alma mater, Boston College, New York University, Georgetown, Duke y Washington University, entre muchas otras universidades que han instituido zonas seguras para que los estudiantes incapaces de entrar en un debate crítico e intelectual con otras personas que tienen puntos de vista opuestos, simplemente porque estos estudiantes necesitan un área para restaurar sus sentimientos lastimados. Lo triste es la cantidad de estudiantes y de padres que se endeudan grandemente para enviar a sus hijos a instituciones educativas que en vez de capacitar a los estudiantes en el mundo real que vivimos, los incapacitan con ideologías que no concuerdan con la realidad de cómo son las cosas. Estas instituciones no les enseñan a investigar diferentes ideas para comprender claramente las consecuencias de las ideas y descubrir qué ideas son ciertas y qué ideas concuerdan con la realidad. En la película La Guerra de las Galaxias se promueve el utilizar la mente para lograr ser uno con la fuerza. La puerta del ocultismo en este caso es el alterar el estado consciente. Pero la cultura de hoy promueve muchas otras maneras de practicar el ocultismo.
sin que la persona se dé cuenta de lo que está haciendo. Muchas maneras de alterar el estado mental consciente es mediante la yoga, mediante ejercicios de relajación y respiración, que a veces lo llaman centralización, mediante la hipnosis, mediante la visualización y aún mediante el uso de drogas psicoactivas como la marihuana, el LSD y la mescalina. Todas las técnicas que se practican en el ocultismo caen en una de tres categorías. Una categoría de practicar el ocultismo es mediante el poder del pensamiento positivo. Esto es, el creer que porque una persona piensa positivamente, ese pensamiento le garantiza tener los resultados positivos que desean. Otra categoría es la de creer que porque uno dice unas palabras, por ejemplo, la confesión positiva, las mantras, los conjuros o los hechizos, entonces esas palabras tienen poder y uno va a obtener lo que desea. La otra categoría es el poder de la visualización creativa. Este es el uso de la imaginación, de la meditación, de la yoga y otras maneras en que la persona trata de manipular la fuerza mediante visualización para obtener el resultado que desea. De hecho, muchas personas no se dan cuenta de que estas tres maneras de obtener poder, el uso del pensamiento positivo, el poder de la palabra y el poder de visualización positiva, son usados frecuentemente dentro del movimiento Palabra de Fe. Y todas estas prácticas son parte del ocultismo. ¿Y cuál es la meta del ocultismo? Desde su comienzo en el jardín del Edén, su meta es el de la persona realizar el poder de deidad dentro de uno mismo. Con intentar tomar control mediante pensamiento positivo, mediante el poder de la palabra hablada y la visualización creativa, la persona ha echado a Dios a un lado o lo utiliza como el genio en la botella para esa persona tratar de lograr sus deseos personales. En el libro de Artes Negras dice que cuando se llega al extremo, la ambición del mago es ejercer su poder supremo sobre todo el universo y hacerse a sí mismo un dios. El satanista LaVey, en su Biblia satánica, él escribió que cualquier persona que pretende estar interesado en magia o en lo oculto por razones que no sean la de ganar poder personal es el peor tipo de hipócrita. Margot Adler, quien es practicante de la brujería, ella escribió lo siguiente y dice: el mundo es santo, la naturaleza es santa, la sexualidad es santa, la mente es santa, la imaginación es santa, tú eres santo. Un camino espiritual que no se estanca finalmente dirige a uno al entendimiento de la propia naturaleza divina de uno. Tú eres una diosa, tú eres Dios. La divinidad es inminente en toda naturaleza. Es tanto dentro de ti como fuera de ti. Aquí Margot Adler totalmente niega la existencia del mal, lo santifica todo y promueve la mentira de que los seres humanos son dioses, promoviendo el politeísmo, que es la creencia de la existencia de muchos dioses. Sin embargo, Margot Adler no es la única que promueve politeísmo. El mormonismo enseña politeísmo cuando promueve la idea de que toda persona tiene el potencial de ser un dios en su propio planeta. Sonia Moon, de la Iglesia de la Unificación, también promueve la idea en su libro Principio Divino de que uno puede ser deidad. Él escribió que el hombre perfeccionado es un cuerpo con Dios y más adelante dice que el hombre perfeccionado es igual a Jesús. Definitivamente, la meta del ocultismo es el de la persona realizar su propia deidad y adquirir poder. Las creencias y las prácticas dentro del ocultismo son una falsificación del verdadero Dios de la Biblia. Para las personas que asisten a la iglesia los domingos y luego durante la semana van a visitar a la espiritista
o a una persona que les lea el tarot o trate de adivinar el futuro. Honestamente les exhorto que piensen sobre la dirección que han tomado. No pueden amar a Dios y a la misma vez amar las cosas ocultas. Un ser humano que supuestamente sigue a Cristo y luego se involucra en el ocultismo de cualquier manera, está practicando prostitución espiritual. Dios dice en Levíticos 20, verso 6, que Él también se pondrá en contra de quien acuda a la nigromancia y a los espiritistas, y por seguirlos se prostituya. Dios los eliminará de su pueblo. El Dios de la Biblia es el único Dios que existe. Él es el Dios eterno, todopoderoso, omnisciente y omnipresente. Nunca ha existido un Dios antes que Él, ni después de Él existirán otros dioses. La mentira que se originó en el jardín del Edén, de que podemos ser como Dios, es la mentira que más se ha usado y reciclado en todas las épocas desde el comienzo de la historia y en todas partes del mundo. Es una mentira comunicada en todo idioma y expresada en miles de maneras diferentes, pero la mentira fundamental es la misma. Pero Jesús vino a la tierra. Dios envió a su Hijo Jesús para darnos testimonio de la verdad sobre quién es Dios y sobre nuestra necesidad de ser perdonados de todo el mal que hemos hecho. Jesús murió crucificado en la cruz y Él murió para pagar por tus pecados y por todo el mal que has hecho. Y Él resucitó al tercer día. Ese es el regalo de Jesús hacia toda persona. Si te arrepientes de todos tus pecados y de todo el mal que has hecho y recibes a Jesús como tu Dios y Salvador, Dios garantiza darte la vida eterna. No existe nada ni nadie que pueda ofrecerte la vida eterna. Solo Jesús puede otorgar la vida eterna. Dios, mediante el Espíritu Santo, vivirá en ti y te ayudará a llevar una vida de restauración y una vida de santidad hasta el día que Él te llame a vivir con Él en su reino por toda la eternidad. Solo tenemos una esperanza a la vida eterna, y esa esperanza es Jesús. Recuerda que Jesús te ama infinitamente porque Él es un Dios eterno. Recuerda visitar mi página en Facebook, Apologética con Marta, o mi página en línea, apologeticaconmarta.org, en donde puedes encontrar este y otros programas radiales en archivo completamente gratis. Y si tienes alguna pregunta o comentario, nos puedes llamar al 404-483-4132. Es 404483-4132. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.